Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa radial El Arte de Enseñar. En el día de hoy abordaremos temas muy importantes, además que tenemos invitados súper especiales, los cuales nos hablarán sobre las posibles soluciones para mejorar la educación a través del método de enseñar. Abordaremos también los temas acerca de los paradigmas en la didáctica. También hablaremos sobre los enfoques en la enseñanza. Abordaremos muy claramente, incluso hasta con un ejemplo práctico, la pertinencia de la didáctica en las diferentes regiones y cómo llevarla por la senda correcta, teniendo en cuenta la pluralidad de las diferentes inteligencias. Sin más preámbulos, comencemos con nuestro primer invitado. Damos la bienvenida al doctor Gustavo Petru Rego, presidente de la República de Colombia, quien nos acompaña el día de hoy vía telefónica. ¿Cómo se encuentra, presidente? Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto de ser invitado aquí a tu programa radial El Arte de Enseñar. Aquí estoy presto para poderte decir mi opinión acerca de la educación en Colombia. Perfecto, presidente. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, presidente, yendo al punto, yendo al grano, le hago una pregunta. ¿Qué opina usted acerca de las posibles soluciones que se deban enfrentar el país para buscar esa mejora que tanto anhelamos de la educación? Ya vimos que en los últimos resultados de las pruebas PISA, Colombia se ha mantenido muy por debajo con respecto a los países que pertenecen a la OCDE. ¿Qué opinión o qué soluciones posibles daría usted para mejorar la calidad educativa en el país? Lo que hicimos en Bogotá fue educar al profesor, a la profesora. Eso es lo primero. Educar el profesorado de manera gratuita, en posgrados, en universidades acreditadas. Aquí tenemos que desarrollar un programa profundo de educación al maestro. 2, expandimos la jornada y mejoramos la infraestructura. La expansión de la jornada logrando que los niños comieran, permite la nutrición. Si un niño va desnutrido a la escuela, no va a aprender. Lo que estamos viendo en Colombia es que las condiciones de hábitat de los niños y las niñas, violencia, las condiciones de pobreza, las condiciones de desnutrición, las condiciones de violencia intrafamiliar, etcétera, producen unos malos resultados. Presidente, tenemos en la línea a un oyente que quiere hacer una pregunta acerca de el sistema tradicional de educación. Si ve que es necesaria alguna reforma, teniendo en cuenta la diversidad de la población estudiantil de hoy día, del siglo XXI. El punto es que la cultura, en tanto que somos seres humanos, que la cultura humana sea de todos y todos tengamos acceso a la cultura humana. Y parte de la cultura de los humanos, lo que los humanos hemos hecho, pues se transmite a través de la educación. Y este es un tema que a mí me interesa porque me choca un poco que los políticos siempre dicen invertir en educación y cobertura en educación y no sé qué, pero el modelo educativo mismo es un modelo un poco absurdo, que coarta en muchos casos la diversidad y la creatividad y la imaginación. ¿Cómo te imaginas una reforma en la educación, si es que te parece necesaria como a mí, que tuviera en cuenta la diversidad del ser humano y que tuviera en cuenta la felicidad y la libertad? Porque no creo en la educación yo como está planteada en la escuela, como existe. ¿Cómo se podría hacer eso? Porque creo que eso sería un camino también para que surja un nuevo ser humano que no sea indiferente ante el hambriento, ¿sí? Pero eso no se hace con la escuela, o sea, eso no se hace con las materias, creo yo, sino... Son dos mundos de la cultura, conocimiento, que pecamos por falta de calidad en el sistema educativo para, por lo menos, conocer lo que el ser humano conoce hoy, y sensibilidad. Son los dos mundos. En la sensibilidad tienes que entrar el deporte, porque es el cuidado de tu cuerpo, de sí mismo. Ese es un concepto de Foucault, pero que es clave. El cuidado de sí es físico, pero también intelectual. Y hace parte de la sensibilidad. Si tú no te cuidas, no eres sensible. Si eres insensible incluso contigo mismo, sí. Que yo lo fui muchas veces. Lo hemos sido, sí. Entonces no puedes lograr que la sociedad sea sensible, y la sensibilidad es fundamental.
La jornada que llamaron extendida, eso tuvo un debate, porque entonces los izquierdistas nos decían que tenía que ser única, y nosotros decíamos extenderla. No te imaginas el debate de esas dos palabras, pero extender la jornada de 5 a 8 horas era para que esa juventud bogotana tuviese cultura, arte, deporte. Y los profesores no eran los sindicalizados, sino que era el pibe Valderrama, pues en deporte, imagínate un jovencito en el pibe Valderrama enseñándole a jugar fútbol. Y allí aparecía el amor por el deporte, o el amor por la orquesta filarmónica. La sacamos de su bodega, porque todavía no tiene sede. Esa fue una de las obras que nos quitaron. Y la llevamos fue a enseñar, entonces 20.000 jóvenes, muchachos y muchachas. Hay un cuadro por ahí que es la niña saliendo de su casa en Ciudad Bolívar, con el miedo de sacar una niña en la calle, que va a su colegio caminando, estaba cerca, y llevas el violín. Entonces todos los vecinos ven la niña con el violín. ¿Eso qué es? Eso es una revolución. Ahora, claro, alguien puede decirlo en términos más drásticos, y si lleva hambre en el estómago. No, porque el colegio público ahora da restaurante y comida caliente, pero si la mamá se quedó con hambre, o el hermanito, o la mamá tiene que ir a trabajar porque es mamá sola, y viene toda la problemática de un barrio popular, pues indudablemente no es solo sensibilidad, son instrumentos concretos para superar la pobreza. Sí. Y esa idea... Que en el caso del campo colombiano se llama tierra y agua. Ajá. Que en el caso de la ciudad cada vez se llama más conocimiento, no solo sensibilidad, sino conocimiento y conectividad. Y espacio público también, espacio público tanto virtual como Sí, material. aquí hay un nuevo espacio público, así no lo veamos, pero aquí está un espacio público, pero ese espacio público es para el que puede comprar este celular y pagar los datos. Y el otro que no puede, entonces no puede acceder a ese espacio. Era el presidente de la República hablándonos acerca un poco de cómo está la situación en el país y, digamos, la posible reforma que a su parecer convendrían a Colombia, quizás para cambiar un poco el chip, la manera tradicional de enseñar, donde solamente se enfoca en las inteligencias quizás lingüísticas o de lógico-matemática. Ya está comprobado a través del psicólogo Gardner, digamos, las 8 inteligencias. El ejemplo claro que colocó al final de su intervención era muy diciente. La niña saliendo de su casa con un violín hacia la escuela, en este caso, esa niña quizás en matemáticas, quizás en física, quizás en otra área, digamos, no tenía esas capacidades, quizás otros niños la pudiesen tener, pero llevaba un violín. ¿Qué indica esto? Que esta chica era buena y tenía una inteligencia musical, o la estaba desarrollando. Entonces no nos podemos casar solamente con la idea de que quien es inteligente es quien sabe matemática, quien sabe física, quien sabe química. Como docentes debemos explorar las diferentes áreas, las diferentes inteligencias del ser humano. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que saberlo implementar en nuestras aulas, sabiendo que en un aula existen muchos mundos, muchas cabezas, muchas formas de pensar, Continuando con nuestro podcast, tenemos desde Argentina al licenciado en Educación Fiorino Sebastián. Muchas gracias por estar aquí, licenciado. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué pibe, Daniel? Gracias por invitarme a tu programa El Arte de Enseñar. Un placer. Ok, licenciado Fiorino. En el día de hoy el tema a tratar en el podcast, o uno de los temas a tratar en el podcast, es acerca del enfoque de la enseñanza, o de los enfoques de enseñanza. Usted como licenciado, ¿qué conceptos, cómo nos puede ayudar a ir a entender estos enfoques? Fenstermacher nos habla de 3 tipos de enfoques de la enseñanza, de 3 tipos de docentes: el ejecutivo, el liberador y el terapéutico. ¿Te los cuento? Acá.
Cuando hablamos del docente ejecutivo, estamos hablando del docente que es el gerente, la mirada técnica. El ejecutivo se concentra en solamente transmitir los saberes relevantes y dar oportunidad al conocimiento. Cuando hablamos del liberador, estamos hablando del ejemplo político, de la guía, de liberar, del que propone saber es poder, del que los contenidos son complejos y políticos y que el objetivo es el desarrollo de la inteligencia. Y cuando hablamos del terapéutico, estamos hablando del docente como guía, estamos hablando del docente como un guía, un asistente que ayuda a conocerse y a lograr la autenticidad en sus alumnos, a lograr que se desarrolle su yo. Estos tres tipos de docentes o estos tres tipos de enfoques de la enseñanza nos ayudan para pensar desde dónde queremos enseñar nosotros. Una explicación bastante acertada, profesor. Bueno, ya vemos, de nosotros depende qué tipo de docente, de profesor queremos ser. Docente ejecutivo, liberador o terapéutico. Los leemos en los comentarios. Bueno, seguimos con este podcast. Licenciado, es bien sabido de los paradigmas que hay acerca de la didáctica. Yo quiero que nos amplíe un poco más este tema para tener una visión más clara acerca de estos paradigmas, acerca de la didáctica en las aulas. Hablamos del paradigma funcionalista. Estamos hablando que la educación tiene podemos decir, un objetivo principal, que es formarte a los estudiantes y formarte a vos para los desafíos del mundo real, entre comillas, y las demandas sociales. Que seas funcional a la realidad, que seas funcional al sistema, que puedas tener algún tipo de conocimiento y habilidad que te sea funcional para un oficio, para alguna problemática puntual, ¿sí? Y claramente esta habilidad y estos conocimientos van dentro, desde la lógica del paradigma funcionalista, van dentro de lo que son las habilidades prácticas, ¿sí? Podemos pensar en 4 puntos del paradigma funcionalista. Primero, el primer punto es que tiene un enfoque hacia la útil. Paradigma reproductivista lo que se basa es en que la transmisión de los contenidos y de los valores sociales y culturales se reproduzcan, se perpetúen, ¿no? Replicar y perpetuar estas normas y estructuras sociales existentes. 4 puntos importantes de los que yo me fui señalando, fui utilizando diversos autores, pero un poquito de los que me fui señalando, ¿no? El primero es, claramente el paradigma reproductivista está centralizado en la transmisión de contenidos y en reproducir esos contenidos de generación en generación. Información y conocimientos predefinidos por los estudiantes, ¿sí? Predefinidos quiere decir que fueron definidos y establecidos antes de la existencia de los estudiantes en esa situación. Básicamente esta reproducción de conocimientos y conocimientos. Por ejemplo, la señorita que o la maestra que usa el mismo manual y hace las... Luego de contextualizarnos con la realidad del país, de mirar las posibles soluciones para afrontar la difícil situación en cuanto a calidad educativa a nivel que comparado a nivel internacional tenemos, después de haber mirado los diferentes conceptos acerca de los enfoques de enseñanza, asimismo sobre la didáctica y los paradigmas que existen en ella, les vengo a presentar, para finalizar con este podcast, un ejemplo claro cómo se aplica didáctica a nivel regional, donde una docente tuvo en cuenta la caracterización de su comunidad estudiantil. A continuación le presento un reportaje de nuestro compañero Daniel Méndez. Bueno, mi nombre es Angeli Luz Escobar García, soy licenciada en Educación Artística de la Universidad del Atlántico, con énfasis en artes, y tengo un posgrado en lúdica. Llegué a este colegio Alberto Pumarejo en el año 97. Desde entonces pues me desempeño como profesora de primaria. Todo lo que a mí me rodea tiene sabor a arte. El salón está decorado para que los niños estén animados, porque es que si tú entras a un salón donde está todo rayado, sucio, no anima nada. Y ellos eran unos niños que me di cuenta que escarbando toda esa
alegría que había quedado sepultada por la pandemia. Comenzamos a través de la danza a bailar más y a tomar todas esas historias que traen la música, nuestras melodías, nuestros mapalés, nuestros porros, nuestros vallenatos. Tienen historias que se pueden ir asociando con las clases. Por ejemplo, en español, por decirte algo, en la narración cogimos una carranga, la historia de una cucharita de hueso que se perdió, y entonces ya no es la misma, saquen el cuaderno, saquen el libro, vamos a leer. Estos niños ya no se animan con el cuento de Caperucita Roja. Ir haciendo cositas, que sacaste un 5, aquí está la carita feliz, cositas como eso que los van animando, y así los fui como recuperando. Y se quitaron el tapaboca, yo a veces ni les conocía el rostro, ya sin el tapaboca ya comenzamos a conocernos más y a tomar más confianza, ¿verdad?